¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Hemos alcanzado un avance tal en el programa que me parecía conveniente poder resumir todo lo que vinimos haciendo hasta el momento. Si recuerdan, el programa de Teología 3 está centrado en la Iglesia, en esa disciplina de la teología que se llama eclesiología, justamente porque es el decir, el logos acerca de la eclesia, ¿no? De esa reunión de convocados. Si recuerdan, esta materia se encuentra estructurada según grandes preguntas, o así por lo menos podemos ordenarla de forma tal que sus contenidos tengan una suerte de lógica intrínseca entre sí. Habíamos dicho que había preguntas, 5 o 6 preguntas que iban a ir de alguna manera ordenando todo el contenido de la materia. Estas 5 o 6 grandes preguntas se encuentran referenciadas o referidas, mejor dicho, a 3 objetivos fundamentales que tienen el programa de estudio de esta asignatura. Voy a proponerles ir recorriendo un poco el programa a fin de que recordemos los conceptos básicos y vayamos de alguna manera tejiendo la secuencia de contenidos y encontrándoles una lógica para poder entenderlos de una forma más global, más sintética. Les propongo entonces ver lo siguiente. Los objetivos de esta materia dicen lo siguiente. Cuando uno va al programa, que les recomiendo que lo tengan porque justamente es lo que nos permite continuar y entender la lógica de los contenidos, dice lo siguiente. Que el alumno pueda expresar el misterio de la Iglesia como realidad humana y como realidad sobrenatural. De aquí son las unidades que hemos visto: la Iglesia en el designio de Dios, la realidad de la Iglesia, las características de la Iglesia, los fieles de Cristo y la resurrección y la vida eterna, que es lo novísimo, que la terminamos en ver en 2 clases, ¿no? con la actividad de la clase pasada. Después la materia nos propone que tiene que haber algo así como que el alumno pueda mencionar cada uno de los sacramentos, cuáles son los requisitos para poder acceder a la celebración del sacramento y cuál es el valor de estos 7 sacramentos en el gran plan de salvación que Dios tiene para toda la humanidad de todos los tiempos. Y esto lo vamos a ver en la segunda parte, por eso quería hacer un parate al momento, porque tendremos que empezar a desarrollar una nueva pregunta que sería la siguiente, o uno la podría traducir o confeccionar de la forma siguiente. ¿Qué es lo que celebra la Iglesia? ¿No? De hecho, muchos de nosotros asistimos a celebraciones a la Iglesia y no participamos de la Iglesia más que en ciertas de sus celebraciones. Esto es una parte muy importante, pero a su vez también no es la totalidad de las acciones evangelizadoras de la Iglesia, ni todo lo que la Iglesia hace. Sí encuentra como en las celebraciones su fuente de vida para poder seguir caminando en la historia y haciendo lo que hace, pero no es lo único a lo que está centrada la actividad de la Iglesia, ¿no? La Iglesia en realidad no está llamada a estar encerrada, sino es como un movimiento del corazón, ¿no? Cuando la sístole y la diástole, cuando el corazón se vacía de sangre, pero se vuelve a expandir para llenarse, y así sucesivamente. Entonces, de alguna manera vamos a las celebraciones como para llenarnos de sangre en esa imagen del corazón, para después dar esa vida que representa la sangre hacia toda la humanidad, ¿no? Ese doble movimiento constante que se va haciendo. Después tendríamos que ver entonces los sacramentos de la iniciación cristiana, que van a ser el bautismo, que van a ser la Eucaristía y la confirmación. El sacramento de los sacramentos de curación, que es el sacramento de la unción de los enfermos y de la reconciliación,
y los sacramentos del servicio o de vocación, que es el matrimonio y el orden sagrado. Con eso estaríamos cumpliendo el segundo, o vamos a cumplir avanzado el año, el segundo de los objetivos del programa, y nos quedará un tercer objetivo que posiblemente sea con el que terminemos si nos dan los tiempos, que dice lo siguiente: poder acceder y determinar el ámbito propio de la enseñanza social de la Iglesia en relación a los valores de la vida social, de la vida económica, de la comunidad política y el principio del bien común, subsidiariedad, solidaridad. En el fondo, doctrina social de la Iglesia. Eso queda, vuelvo a insistir, ya para fin de año, una vez vistos los sacramentos, tendremos entonces los temas de doctrina social de la Iglesia. ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la vida social? ¿Cuáles son los valores fundamentales de la vida económica? ¿Y cuáles son los valores fundamentales de esta comunidad política? Pero en principio, retomando al punto en el que estamos hoy, hemos de alguna manera recién terminado la primera, las tres grandes partes de este programa. Por lo tanto, lo que les propongo es hacer una recopilación de los principales contenidos y las preguntas que intentamos ir respondiendo, como para que les quede una especie de síntesis muy rápida, muy escueta, de los principales contenidos de este tercio del año que hemos recorrido juntos. Al momento hemos respondido algunas preguntas. La pregunta primera y principal de la unidad 1, 2 y 3 de la Iglesia en el designio de Dios, la realidad de la Iglesia y las características de la Iglesia, hemos respondido a la pregunta ¿qué es la Iglesia? Después hemos respondido a la pregunta ¿quiénes forman parte de la Iglesia? Con la unidad número 4. Y con la unidad número 5 hemos respondido a la pregunta ¿hacia dónde camina la Iglesia? ¿Hacia dónde se dirige? ¿O hacia dónde se dirigen los fieles cristianos con el correr de su vida? Nos encontrará, si no llega la segunda venida de Cristo al momento de nuestra muerte, el juicio particular con la posibilidad de ir al cielo, al purgatorio, al infierno, y a su vez, en realidad, de ir, no juego con esta imagen, pero no son lugares, como ustedes bien habrán visto, sino estados de vida. Y en caso de que llegue el Señor primero, entonces con la parusía, el juicio final y la posibilidad entonces de ir, vuelvo a insistir, al cielo o al infierno, que no son lugares, sino que así, bueno, es una forma de poder entender. Vamos a cortar el video acá. Y lo que voy a hacer después en el segundo video ya es introducirme nuevamente en las preguntas e ir explicando el programa, los principales puntos internos de cada una de esas preguntas, a manera de que les vaya quedando una síntesis. Mi recomendación es que mientras van viendo el video o los próximos videos, se puedan ir haciendo un punteo. Y una vez que tengan hecho este punteo, vayan a los apuntes y a las tareas que hemos realizado en clase y se puedan armar una gran red conceptual a fin de que en un solo pantallazo les queden todos los contenidos a cada una y las respuestas a cada una de estas grandes preguntas. Entonces, el momento de tener que estudiar para el final, todo va a estar mucho más simplificado porque en el fondo va a estar todo conectado y de esa manera vamos a poder entender de qué se trataba bien la materia y sus conexiones internas. Es una propuesta, el que me la quiere enviar para corregir lo puede enviar, así que no hay ningún problema con esto. No se lo estoy proponiendo como una cuestión obligatoria porque es responsabilidad del educando saber cuándo hacer su síntesis, solo es una propuesta que el que le sirve o a las que le sirve, bienvenido sea. Yo me encuentro a disposición para corregirlo en caso de que lo quieran enviar. Dejo el video acá y paso entonces en el próximo video a puntualizar tema por tema. Nos vemos en el próximo video.